Bueno, en esta lección vamos a continuar el ministerio público de Jesús con el perdón de la mujer penitente. Jesús acepta a todos que vienen a Él con la actitud adecuada. Los fariseos, por ejemplo, vinieron a Jesús como iguales y opuesto a Él. Pero la mujer en este relato vino a Jesús con humildad y penitente. Y pues este es como nos acercamos a Jesús con esta actitud correcta. Pues vamos a estudiar esta historia en el Evangelio para entender este aspecto de su ministerio público. Bueno, continuamos con el tercer misterio luminoso, la proclamación del reino, con el perdón de los pecados y este relato de la pecadora. En versículo 37 vemos que es María Magdalena, hermana de Marta y Lázaro. Esta historia nos muestra los tres actos del penitente para una confesión válida. Las acciones necesarias de una persona que reciba el sacramento de la penitencia: debe arrepentirse de sus pecados, es decir, contrición, confesarlos al sacerdote y dar la debida satisfacción por haber ofendido a Dios. Estas tres partes. Contrición. María demuestra su dolor por sus pecados con sus lágrimas, especialmente en este evangelio. Confesión. En este caso particular, por supuesto, nuestro Señor conocía sus pecados y ella, suponemos, sabía que Él sabía, ya que creía en quien era Él. La conversación en la mesa demuestra que todo el mundo parecía conocer sus pecados, por lo que no era necesario mencionar sus pecados. Y satisfacción. Al usar sus lágrimas y su cabello para lavar y secar los pies de nuestro Señor y ungiéndolos con este costoso perfume, María muestra cuánto se arrepiente de haber ofendido a Dios con sus pecados y busca compensarlo. En versículo 50, la fe os ha salvado. Nótese que ese no es solo el acto interior de fe, sino el hecho de que su fe fue demostrada por sus obras. Bueno, y obviamente con esta historia de María Magdalena es una oportunidad buena de hablar de la confesión más, pues ese sacramento muy importante que debemos disfrutar frecuentemente y enseñar a nuestros hijos en que participar frecuentemente. Necesitamos estudiar cómo confesarnos bien. Hemos hablado acerca del pecado y la contrición que tenemos por nuestros pecados, pero ahora es necesario platicar más acerca de cómo confesarse. ¿Cuál es el sacramento de la penitencia y la reconciliación? El sacramento de la penitencia es cómo se perdonan nuestros pecados que cometemos después del bautismo. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia y reconciliación en el domingo de la resurrección en su primera aparición a los apóstoles. Esta potestad la dio a los apóstoles, quienes la transmitieron a sus sucesores, es decir, los obispos, y a los que ministran con ellos, los sacerdotes. ¿Por qué confesamos nuestros pecados a un sacerdote? El poder de perdonar los pecados y la admonición para hacerlo es ciertamente evidente en las Sagradas Escrituras. En términos prácticos, la confesión auricular en voz alta a un sacerdote tiene varias buenas razones. Es bueno para el alma para expresar los propios pecados externamente y escuchar las palabras de absolución pronunciadas. También es un gran acto de humildad, que es la virtud fundamental,
y también es un medio para pedir perdón de la iglesia, a toda la iglesia a la que hemos ofendido con nuestros pecados, sin necesidad de una disculpa personal a cada miembro, que es imposible. Para celebrar correctamente esos sacramentos tenemos que hacer un examen de conciencia. Nuestra conciencia es como juzgamos si nuestras acciones fueron buenas o malas. Será más fácil hacer este examen de conciencia antes de la confesión si tenemos el hábito de hacer un examen todas las noches antes de acostarnos. Tener verdadera contrición es también necesario. Contrición es arrepentirse de nuestros pecados. La contrición imperfecta es arrepentir porque tenemos miedo de perder el cielo y ir al infierno. Y la contrición perfecta es arrepentir porque ofendemos a Dios con nuestros pecados, a quien amamos. No tenemos que sentir arrepentimiento de nuestros pecados para arrepentir de ellos. También tenemos que tener un propósito firme de enmendar. Enmienda significa corregir algo. Cuando vamos a la confesión debemos tener el firme propósito o intención de arreglar nuestras vidas para no pecar más. Eso significa distanciarnos de personas, lugares, cosas o actividades que sean ocasiones próximas de pecado. Y tenemos que confesar tus pecados al sacerdote en el sacramento. Necesitamos confesar los pecados que recordamos, especialmente nuestros pecados que pueden ser mortales. No es pecado si honestamente olvidamos confesar algunos pecados, pero debemos confesar todos los pecados, especialmente mortales, que recordamos. Y los pecados deben ser confesados por tipo, número y circunstancias. Tipo significa debe ser lo suficientemente específico. En lugar de malos pensamientos, debemos confesar, por ejemplo, pensamientos impuros o pensamientos poco caritativos o pensamientos impacientes. El número es cuántas veces cometimos el pecado. Eso es particularmente importante para el pecado grave, pero porque no es posible recordar números siempre, es mejor ofrecer una estimación o ser lo más específico posible, diciendo algo como a menudo, rara vez, diariamente, semanalmente, etc. Y circunstancias, no debemos confesar las circunstancias de los pecados en general, porque a menudo usamos esto como una forma de excusarnos. Sin embargo, necesitamos confesar cualquier circunstancia que altere la naturaleza del pecado que estamos confesando. Los pecados del penitente son la materia del sacramento. Y también necesitamos finalmente hacer la penitencia que os dé el sacerdote. Una penitencia es algo que el sacerdote te da para ayudar a compensar tus pecados. Los pecados del penitente son la materia del sacramento y la forma son las palabras de absolución que deben incluir: te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una buena confesión nos reconcilia a Dios, nos devuelve el estado de gracia si hemos cometido pecado mortal, remite las penas eternas, es decir, el infierno, y parte de las penas temporales, es decir, purgatorio, que hemos merecido por nuestros pecados. Paz de alma y fortaleza espiritual, especialmente para no volver a pecar en las áreas que hemos confesado. La Santa Madre Iglesia requiere que confesamos nuestros pecados graves al menos una vez al año para que podamos recibir la Sagrada Eucaristía en la temporada de Pascua. Pero debemos confesarnos cada vez que pensemos que hemos cometido un pecado mortal. Si no cometemos un pecado mortal, debemos confesarnos menos una vez al mes para crecer en gracia y ser lo más dignos posible de recibir la Sagrada Comunión. Los santos se confiesan más regularmente.
Consideramos con el tema del sacramento de penitencia también el tema de las indulgencias. Una indulgencia es una remisión de pena temporal, es decir, purgatorio, debida al pecado. El tiempo necesario para purificarnos después de la muerte es menor cuando esa purificación ocurre antes de la muerte aquí en la tierra. Los actos indulgentes son aquellos que sanan el alma y su relación con Dios herida por el pecado. Quiero empezar con por qué la confesión y la razón por qué debemos confesar nuestros pecados. En la luz de que hemos dicho sobre el pecado y en la luz de esta imagen de nuestro bendito Señor, que necesitamos recordar y aceptar muy profundamente el hecho que hacemos daño al Señor con nuestros pecados. Nuestros pecados guían a nuestro Señor a su pasión y muerte, y Él sufrió todo por nuestros pecados y nuestra salvación. Pues si aceptamos esta realidad, este hecho sobre el pecado, también debemos confesar y recibir el perdón de Dios. Bueno, vamos a pasar por ese sacramento, pero antes de empezar con la fórmula, el proceso, algunas cosas. La primera es mejor memorizar la fórmula, el rito de la confesión. Es más fácil y tenemos mucho menos estrés si tenemos memorizar la fórmula. Normalmente celebramos este sacramento individualmente y en privado y en el confesionario. No es absolutamente necesario, pero cuando es posible es necesario en el confesionario. El sacerdote y el penitente tienen el derecho de utilizar el velo, y hay muchas razones por esto, pero nosotros y ustedes tienen el derecho de utilizarlo. Y es siempre mejor si arrodillémonos porque es un acto de humildad, una postura de humildad. Antes de confesarse, pues es necesario prepararse especialmente con un examen de conciencia, porque si realmente queremos arrepentir, es necesario saber por qué necesitamos arrepentir y es necesario hacer un buen examen de conciencia. Cuando entramos en el confesionario, podemos empezar con una fórmula establecida. Hay un común que utilizamos en esta parroquia. Muchos hispanos conocen una Ave María Purísima, etc. Pero empezamos con esta fórmula y confesamos los pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios, que ha iluminado nuestros corazones, te conceda un verdadero conocimiento de tus pecados y de su misericordia. Cuando confesamos, cuando enumere sus pecados, comience primeramente con los pecados más graves, más serios. Confesar todos tus pecados, especialmente lo que más vergüenza la causan, y enumero solamente sus pecados. No es necesario compartir todos los detalles. A veces el padre va a preguntar sobre los detalles si es necesario, pero no es necesario confesar todos los detalles. Enumere solamente, por favor, sus pecados y no los pecados de los demás. Y debemos terminar con un tipo de fórmula para decir que hemos terminado, pero también para resumir y que confesar que arrepentimos de todos los pecados que hemos olvidado también. Amén. Perdóneme, Padre, porque he pecado. Mi última confesión fue hace una semana. Soy un niño y estos son mis pecados. Le he pegado a mi hermano. Era glotones en comiendo y ha mirado fotos o videos impuros y ha mentido. Me arrepiento de estos pecados y de aquellos que me ha olvidado. El padre haga preguntas o le dé consejo y también le da una penitencia. Es algo para
hacer reparación por nuestros pecados, y ustedes pues siguen con el acto de contrición y el sacerdote entonces da la absolución. Si un sacerdote no dice te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pídele que te absuelva con esas palabras, porque la confesión no es válida sin la fórmula correcta. Demos gracias por una buena confesión y especialmente bienvenido otra vez en el corazón misericordioso de nuestro bendito Señor. Por tu penitencia, por favor, ofrece 5 veces el Padre Nuestro en el honor de las llagas del Señor en la cruz. Ahora tu acto de contrición. Oh Dios mío, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido, y detesto todos mis pecados, porque temo la pérdida del cielo y los tormentos del infierno, pero más que nada porque te ofendo, mi Dios, que eres todo bueno y mereces todo mi amor. Firmemente resuelvo, con la ayuda de tu gracia, no pecar más, evitar las ocasiones próximas de pecado y enmendar mi vida. Amén. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te concede por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y al fin debemos agradecer al sacerdote y hacer nuestra penitencia inmediatamente después de dejar el confesionario, si es posible. Obviamente no es siempre posible, pero es muy importante que lo hacemos antes de olvidar. Hacer la penitencia especialmente en la iglesia, si es posible. Dar gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterno su misericordia. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, el bien que hagas y el mal que puedes sufrir, te sirven como remedio de tus pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna. Vete en paz. Gracias, Padre.